Muy buenas, hoy en Ídolos tenemos una auténtica leyenda del fútbol español, un jugador que ha hecho historia tanto en el Real Madrid como en la selección española. Así que sin más, le damos la bienvenida a Juan Antonio Camacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Antonio Camacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le damos la bienvenida a Juan Antonio Camacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí estamos después de una nevada impresionante, pues con tranquilidad y lo que en esta nueva vida nos deja hacer, que es estar aquí en casa tranquilamente. Señor Camacho, usted se caracterizó por ser un futbolista que tenía muchísimo coraje. Y de hecho, en su primera gran actuación en el mundo del fútbol fue con 19 años, marcando al mismísimo Johan Cruyff, que era la estrella de aquel momento. Si usted tuviera ahora un niño, un chaval de esa edad de 19 años que tuviese que marcar a Messi, ¿qué consejo le daría? Bueno, el problema es que los consejos son una cosa y luego el poder hacer las cosas es otra diferente, ¿no? Yo creo que bueno, ahora el fútbol ha cambiado mucho también, pero yo creo que lógicamente es un hombre con unas características dentro del mundo del fútbol, de movilidad, de rapidez, de disciplina dentro del campo, pues creo que a Messi si se le hiciera un marcaje bastante cercano, pues lógicamente a lo mejor su participación se reduciría en lo que es el partido y como consecuencia, pues posiblemente tú como tu equipo, pues a lo mejor salías ganando, ¿no? Pero no es fácil marcar a un futbolista de estas características porque, bueno, él solo necesita una jugada de alguna manera para cumplir, ¿no? Y para que el partido se encarrile por un lado u otro y estar 90 minutos de un partido nada más que pendiente de él sin cometer ni un fallo, ahora mismo es muy difícil. O sea que bueno, cuando uno llega también a un nivel futbolístico y está en un equipo importante como el Real Madrid, que me pertenecía a mí en aquella época, pues lógico es porque también tienes otros condicionamientos que se pueden acercar a que él baje su rendimiento, que es de lo que se trata, ¿no? ¿Qué recuerda usted de aquel día mítico con Cruyff? Porque resulta muy curioso que un jovencito así sacase tanto coraje. ¿Cómo se preparó mentalmente para ese momento? Bueno, yo la verdad es que ya había debutado con el Real Madrid en la temporada anterior con 18 años y eso ya te curte un poco también, ¿no? Y bueno, pues el año anterior, precisamente el año que yo debuté, pues debuté entre comillas también porque Cruyff había hecho un gran partido aquí en el Bernabéu y entonces pues de alguna manera el Madrid empezó una nueva etapa, ¿no? Y bueno, pues yo estaba en el Castilla, me metieron a jugar con el primer equipo y ya llevaba 18 o 19 partidos también jugados en primera división, ¿no? Entonces, pues llegó el momento de que, bueno, pues yo no tenía absolutamente nada que perder porque él era el mejor futbolista del mundo en ese momento. Yo, lógicamente, hay que reconocer, era jugador del Madrid y el Bernabéu, pues digamos que tenía unas expectativas muy grandes esperando ese momento, ¿no? A mí me salió todo bien. Johan no pudo hacer el fútbol habitual, nosotros ganamos. Como consecuencia de eso, luego ya encarrilamos una racha muy grande, ganamos la liga y eso, lógicamente, pues te da una repercusión mundial, ya no solamente porque eres jugador del Madrid y también al poco tiempo pude debutar con la selección con esa edad, sino pues porque lógicamente habías llamado la atención, digamos, un chaval pues que empezaba a jugar al fútbol, aunque fuera en un equipo importante, bueno, a una figura pues legendaria como ha sido Cruyff. Señor José Antonio, es curioso porque es cierto que secó, por decirlo de alguna forma, a la estrella del Barcelona en ese momento, pero también es cierto que usted podría haber compartido equipo con él, ¿es correcto esto? Bueno, ya, pero es que en aquellos tiempos no son como ahora, ¿no? O sea, en aquellos tiempos, bueno, yo la verdad es que si decidí jugar en el Madrid es porque, bueno, todos los que me conocen saben que soy madridista, pero ya no solamente que sí, lógicamente te haces también más madridista o te haces, aunque no lo seas, al estar tantos años como he estado yo en el Real Madrid, pero yo era madridista ya, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, eh, con 10 años, 11, 12, 13, pues si uno es madridista eso no lo va a cambiar.
a no ser que te vayas a jugar a otro equipo mucho tiempo tan importante. Entonces, pues una de las decisiones fue esa, ¿no? De que yo era madridista y por eso pues tuve la opción de poder elegir y me fui al Real Madrid. Y también pues porque mi madre, pues lógicamente estábamos en Albacete viviendo entonces, aunque yo sea de Murcia, vivíamos en Albacete y de Albacete a Madrid hay mucha menos distancia que de Albacete a Barcelona, digamos, ¿no? Y entonces pues no había los medios de comunicación que hay ahora y ni había los medios de locomoción que hay ahora y todo esto hacía pues que de alguna manera Madrid estuviera mucho más cerca de mi casa que Barcelona. Durante tu carrera en el Real Madrid, ¿existió alguna posibilidad te tantearon alguna vez del Barça? Bueno, no lo sé, pero claro, cuando se habla y te lo dicen que sí, que tienes interés y tal, pero no. Yo creo que entonces el fútbol tenía otras reglamentaciones, había el derecho de retención por parte de los clubes y si el Real Madrid quería seguir contando conmigo, de alguna manera los futbolistas no teníamos mucho que hablar, ¿no? Solamente ellos hacían caso de eso, de la cláusula que era obligatoria y punto. Y el Real Madrid, pues conmigo siempre, cuando terminaba la renovación, ya no solamente terminaba, sino antes. También luego yo tuve una lesión muy grave y del cual yo terminaba el año siguiente y no sabía si iba a seguir jugando al fútbol o no. El Real Madrid tuvo el detalle y me renovó 3 años más sin saber si yo iba a seguir jugando o no. Y todas estas cosas hacen que luego ya, si llega un momento determinado en que tú puedes cambiar, pues te hagan echarte para atrás. Hoy está todo muy mediatizado, quizás demasiado, ¿no? Que incluso hasta los jugadores ni siquiera pueden hablar libremente en el campo. La mayoría se tapan la boca. Eh, por ejemplo, aquel día que te tocó marcar a Cruyff o en algún momento que digas ha sido un momento marcando a Maradona o algún jugador de estos superestrellas de aquella época, ¿tenías alguna charla con esos jugadores? Hombre, al principio normalmente, vamos a ver, cuando no te conocen o cuando no tienes amistad, pues no. Lógicamente intentas, además tú, como sabes que estás marcándolo a él, sabes que de alguna manera pues hay unas diferencias dentro del campo y normalmente intentas no hablar, a no ser que sea pues lo que uno dice que falta, el otro que no, o etcétera, con el árbitro, lo que sea, ¿no? Pero normalmente no. Pero luego lo que pasa es que ya coges amistad con ellos por otras connotaciones, ¿no? Porque juegas muchas veces contra ellos o porque te ves en otros actos o cosas así. Entonces ya pues luego en el campo hay otra relación también un poco más diferente. Date cuenta que bueno, que ahora ha muerto el pobre Diego, murió y yo estuve en su boda. O sea, a mí me invitó a su boda y yo era jugador del Real Madrid y muchas veces lo tenía que marcar a él. Y sin embargo, pues las relaciones fuera del campo eran buenas. Y bueno, cuando me he visto por ahí con él en otros campos, en otros avatares, pues siempre hemos tenido un saludo muy amistoso, igual que me pasaba con Johan Cruyff. Pues que Johan Cruyff, por ejemplo, cuando yo dejé de jugar al fútbol, me hice entrenador y el entrenador, digamos, que más me ayudó al empezar dejándome jugadores y demás, fue él. O sea, que en este aspecto unas cosas no tienen que ver nada con las otras, ¿no? Y que yo, bueno, pues a lo largo de tantos años, un equipo como el Real Madrid, que son 16, 17 temporadas, y bueno, juegas contra muchos jugadores de este tipo, y yo creo que la amistad siempre ha permanecido. Una cosa, él sabe que yo tengo que defender lo mío, yo sé que él tiene que defender lo suyo, y luego, pues los dos estamos dentro del mismo negocio. Bueno, justamente hablabas de Maradona, que se nos fue a todos los que nos gusta el fútbol hace muy poquito. Te tocó marcarle un par de veces por lo menos, entiendo. Sí, sí. Aquí yo lo tuve que marcar, o por lo menos coincidíamos mucho en el campo, porque a lo mejor, bueno, él a lo mejor no jugaba en un sitio donde yo lo pudiera marcar más al hombre, pero sí había muchas fases del partido que lo tenía que marcar. Entonces, y bueno, pues para mí siempre lo he dicho, yo creo que ha sido el mejor futbolista que yo he visto y que yo he tenido enfrente vamos, sin dudarlo en absoluto. ¿Cómo se planteaba tácticamente una marca a un jugador como Diego Maradona? Porque entiendo que será quizás no tan complicado ahora como con Messi, ¿no? Pero entiendo que marcar a un personaje de esa investidura tiene que ser muy complicado diseñarlo, por así decirlo.
Sí, y luego también tener la colaboración de buenos compañeros al lado, ¿no? Donde ellos saben que bueno, digamos que si él, por decirte un ejemplo, ¿no? Si él tiene que participar, yo que sé, 30 veces con el balón, pues si participa 15, son 15 veces que le quitas de genialidad, ¿no? Y de posibilidades de que de esas 15 veces te pueda sacar una jugada de gol o una jugada individual, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tener condicionamientos especiales, como pues los jugadores en aquella época teníamos que marcábamos bastante más al hombre que ahora, ¿no? Y tenías que tener pues mucha disciplina sobre todo, ¿no? Y mucho orden, mucha tranquilidad, mucha disciplina táctica, de saber de que tu misión en ese momento pues era de que de alguna manera el que tenía que desarrollar todo el fútbol del equipo contrario pues lo desarrollara lo menos posible, ¿no? Y si tienes, si él participa, como he dicho antes, 40 veces, pues tiene muchas posibilidades digamos, de que una de esas 40 veces pues saque 3 jugadas. Sin embargo, si participa 20 o tú estás cerca y no le dejas de alguna manera pues que él vea lo que es las dimensiones del terreno de juego o que tenga que hacer otras jugadas diferentes de que cuando tú tienes el balón y no tienes a nadie que te marca y tienes toda la visibilidad del mundo y todas las posibilidades, si eres un gran jugador, te va a salir todo, ¿no? Sin embargo, si tienes un hombre encima que sabes que a la mínima ya te ha quitado el balón o que te está estorbando, pues todas esas dificultades son las que hacen que de alguna manera un jugador tan importante baje su nivel. Era una época completamente diferente futbolísticamente hablando a esta. Entonces, igual eso facilitaba un poco el marcaje, ¿no? Porque ahora cualquier roce igual se convierte en tarjeta amarilla. Ya, pero ellos tampoco son hermanas de la caridad cuando los marcas, ¿eh? O sea, que tampoco ellos, digamos, que van dando caramelos, ¿no? Pero bueno, pues, había que adaptarse a las circunstancias, ¿no? O sea, yo me tuve que adaptar a mis tiempos, igual que ahora otros se adaptan a otros tiempos, ¿no? O sea que entonces a lo mejor pues un futbolista, digamos que rompía el marcaje al hombre y a lo mejor tenía muchos más metros para recorrer o muchos más espacios para poder disfrutar del terreno de juego. Sin embargo, ahora, pues tácticamente hay menos espacio, la gente está más junta, y bueno, y hay otras maneras de jugar un poco diferente, ¿no? O sea, el fútbol va cambiando, pero en aquellos tiempos, pues igual se jugaba el fútbol muy bien, había muy buenos futbolistas. Lo que pasa es que pues, había, digamos, otro reglamento un poco diferente en todos los aspectos, ¿no? Me resulta muy curioso, José, lo que has comentado de que el propio Maradona te invitó a su boda y si me permite la comparativa, para explicar un poquito cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? Casi, salvando las distancias, puede ser como si hoy Messi invita a Carvajal a su boda, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo surge esa amistad que hoy día casi sería impensable, ¿no? Entre Maradona y tú. No, no impensable, no. Yo O difícil, al menos. te vuelvo a repetir que muchos futbolistas del Barcelona en aquella época son amigos míos ahora, amigos, ¿no? O sea, de participar con ellos o de ir con ellos a muchos sitios. Entonces, bueno, pues en aquellos tiempos pues, cogimos, él luego se marchó a Nápoles y habló muy bien de mí y él el tiempo que ha estado aquí, él ha visto de que de alguna manera no, una cosa es marcarlo y otra cosa es decir que hacer daño o ir a por él directamente. Es que todas estas cosas son diferentes y bueno, pues coincidimos en algunos actos, como te he dicho antes, pues él jugaba en el Madrid y en el Barcelona y, por ejemplo, jugamos un partido también juntos con la ACE. Yo estaba, pues de alguna manera, él estaba en el Barcelona y era una representación, lógicamente, entonces la AFE se necesitaba todas estas cosas para coger fuerza. Yo estaba en el Real Madrid, jugamos juntos y a partir de ahí, bueno, pues por un motivo u por otro salió una amistad que luego, cuando él se casó aquí en Madrid para un Jumbo, donde venía de Italia y aquí nos subimos Marcos Alonso, que también es muy amigo mío, Sí. que jugaba con él en el Barça, Jorge Valdano y el pobre Alfredo Di Stéfano, y con las señoras nos subimos y estuvimos allí en Buenos Aires pues una semana en la boda de Maradona. Que Maradona, que decíamos que nos ha dejado hace muy poquito, pero para siempre nos quedará su recuerdo.
¿Qué recuerdo te queda de él? ¿Qué anécdota nos contarías? Porque dicen que era una persona entrañable, ¿no? En el cara a cara como amigo, que era muy buena persona. ¿Qué nos podrías contar de él así, algún detallito? Hombre, yo creo que lo más era muy humano, ¿no? Y él era uno más dentro del grupo, digamos. El fútbol ahora ha cambiado mucho, se hacen muchos grupos, a lo mejor dentro de los vestuarios, ¿no? Digamos que a lo mejor, no sé, yo siempre he dicho de que ahora mismo hay dentro de un vestuario hay mucho holding de empresa, o sea, porque cada futbolista, digamos que hay muchos futbolistas dentro de un vestuario que son empresas propias. Entonces, todo eso lógicamente ha cambiado. Antes era mucho más relaciones personales, ¿no? Y no había, pues a lo mejor Maradona sí era un hombre súper público en todo el mundo, pero ahora con lo que es Internet, con lo que es, digamos, llegas a todo el mundo a través de lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, y esto antes era impensable, ¿no? Y entonces, digamos que las relaciones eran mucho más humanas que ahora o mucho más cercanas que ahora, ¿no? Se necesitaba el compañero mucho más para todo, había mucha más relación dentro de un mismo vestuario. Ahora los vestuarios, también es verdad que un futbolista, como hemos dicho antes con tu compañero, un futbolista era muy difícil que cambiara de club si era un futbolista grande para un equipo. Ahora termina su contrato y todo el mundo se puede marchar. Entonces, pues hay muchos futbolistas que están en 6, 7 equipos. Entonces, esto hace bueno, que de alguna manera el amor hacia esos colores no sea lo mismo que ahora, ¿no? Hay un jugador al que también nos compara mucho con Maradona en nuestro canal de YouTube y que posiblemente también te enfrentaste a él, que es Mágico González. Era un tipo especial, ¿no? Sí, hombre, Mágico era un tipo especial por su manera de ver el fútbol, pero lógicamente lo que pasa es que, bueno, futbolísticamente yo creo que no había comparación, ¿no? Él tenía unas cosas muy buenas, pero luego, bueno, pues él a lo mejor se ha conformado con otras cosas. Maradona tenía un fútbol totalmente diferente. Mágico era más de un partido en particular, de un partido, era capaz de hacerte cualquier cosa, pero luego no tenía la insistencia de Maradona o en el mismo partido no tenía la constancia de Maradona. Ahora Mágico pues era un hombre pues eso, de magia en un momento determinado, ¿no? Y bueno, que también era muy difícil de marcar, ha sido un futbolista que también en Cádiz pues ha marcado una época importante, pero luego a nivel internacional pues lógicamente no es lo mismo pues que Maradona. Hay una anécdota tuya que yo creo que se debería contar en los colegios por todo lo que significa y la importancia que tiene la mente, ¿no? A la hora de resolver, de remontar adversidades. Y lo cuenta mucho Butragueño, ¿no? Es la mítica remontada ante el Anderlecht. ¿Cómo nos contarías tú aquel momento para los que no hemos podido vivirlo? Bueno, a mí es que me tocó pues hacer casi todas las remontadas de aquella época, ¿no? Desde el famoso Derby Country, donde yo, pues lógicamente era un chavalín y levantamos el partido luego en el Bernabéu, pues a la mayoría de ellos. O sea, no sé, yo creo que pues fuimos campeones de la UEFA 2 años, donde hubieron muchas remontadas y lógicamente ahí se creó pues un ambiente alrededor de lo que es la afición con el equipo muy grande. Y bueno, pues en aquel partido precisamente, pues yo sabía que todo lo que había pasado en contra allí en Bélgica, pues que ellos iban a sufrir igual en el Bernabéu, ¿no? Y era cuestión pues de mentalidad, ¿no? Y bueno, pues estuvimos recordando el partido pues todos los días en el entrenamiento, pues de alguna manera un poquito psicológico para que a la gente no se le olvidara de que aquello faltaban, desde que ellos no ganaron a nosotros, que faltaban 14 días para la vuelta y que cada día teníamos que pensar un poquito, ¿no? Y sobre todo, pues que teníamos que hacer una salida, bueno, pues como la hacíamos en todos esos partidos. Yo creo que ni calentábamos en el terreno de juego, calentábamos dentro del vestuario, ¿para qué? Pues para que la gente, digamos, entre comillas también, que no se gastara animándonos en el calentamiento, sino que se gastara directamente desde que nos veían salir al campo, ¿no? Y bueno, pues eso, por muy equipo grande que seas, cuando tú ves esa afición y ves que un equipo como el Real Madrid se te vuelca desde el primer minuto y
y que no da concesiones ninguna, pues oye, pues igual que nos ha pasado a nosotros en otros campos, donde también hemos perdido esos partidos y teníamos que remontarlos luego en el Bernabéu. Como jugador hiciste una carrera espectacular, ahí está el palmarés, creo que son 9 ligas, 2 copas de la UEFA, 5 copas del Rey, pero es que luego como entrenador también tuviste, bueno, y todavía no sé si tienes pensado continuar entrenando, has tenido o estás teniendo una etapa muy interesante, pero si tuvieses que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Con la etapa de futbolista o con la de entrenador? Nah, yo creo que no hay color. Yo creo que es muy difícil que te diga alguien que haya sido futbolista y entrenador o director deportivo o lo que quiera. No, la etapa de futbolista no se puede cambiar por ninguna, ¿no? Primero porque eres tú. Y segundo, como entrenador no eres tú. Como entrenador ya dependes de un montón de cosas que no deciden lo que tú quieres en un montón de aspectos. Sin embargo, pues como futbolista yo siempre he dicho lo mismo. Tú como futbolista pierdes un partido 3-2, metes tú los 2 goles y al final dicen que has jugado muy bien y que eres bueno, ¿no? Y al entrenador, aunque hayan dado 14 en los palos, la maletita y para afuera porque has perdido el partido, ¿no? O sea que en este aspecto yo creo que no hay color. Bueno, como seleccionador te tocó vivir uno de los mayores robos de la historia del fútbol mundial, no solamente del fútbol español, en aquel Mundial de Corea. Se habló mucho de Al Gandur, pero hay una teoría que dice que era en línea el que estaba comprado, vamos a decirlo. ¿Cómo lo viste tú después a la distancia? Y en ese momento, ¿cómo lo viviste? Bueno, yo creo que también era así, ¿no? Yo creo que también era así, pero creo que tenía una permisividad muy grande también por parte del árbitro, ¿no? O sea, el árbitro, hay muchos árbitros que de alguna manera a sus linieres les dicen baja la bandera o no, espérate, tranquilo, perdón, o hablan con ellos y demás. No, ahí había mucha permisividad. Pero sí es verdad que el linear este no tenía las condiciones necesarias. No había pitado en su vida un partido relacionado con esto y luego pues que se le veían detalles que no son normales. O sea, no se puede levantar una bandera porque, bueno, a la gente habla de las cosas muy en concretas que se han visto como anulaciones de gol o tal, pero es que luego hubo, sobre todo, yo creo que 2 fueras de juego escandalosos, ¿no? O sea, donde hay una diferencia de 5 o 6 metros, no de igualdad, ¿no? Donde nos vamos solos a la portería porque rompemos el fuera de juego, que eran jugadas que de alguna manera habíamos ensayado también, y el tío cuando ve que uno se va solo para allá, dice, yo aquí levanto, ¿no? No una vez, lo hizo muchas veces. Entonces, pues lógicamente se veía que estaba bastante tocado ese hombre, ¿no? Yo me acuerdo de ese día como si fuese ayer, que además recuerdo que hubo que madrugar muchísimo en España para verlo. Y aparte del robo que supuso, los 2 goles anulados, los fueras de juego y goles anulados, que eran una locura, porque es que el balón que dice el Linier que sale, que pone Joaquín, que creo que remata a Moriente, es escandaloso, ¿no? Y es todavía más escandaloso porque España, con lo bien que estaba jugando en ese mundial, es que igual podía haber ganado. De hecho, corrígeme si no me equivoco, creo que nos tocaría en semifinales Alemania y al poco jugamos contra Alemania un amistoso y España ganó muy bien, ¿no? Te queda esa espinita de decir, yo podía haber sido el primer seleccionador que hubiese hecho a España campeona. Si es que la vida, cuando ganas y el partido y te dice, es que has tenido suerte, bueno, pero he ganado. Y cuando pierdes. ¿Y por qué? Pues puede ser porque, hombre, siempre se dice que cuando se pierde un partido, dice, bueno, sí, bueno, has tenido tal, porque has tenido mala suerte, de acuerdo, pero haber metido goles, ¿no? En este caso, aparte de que se dé la mala suerte, es que sí hemos metido los goles también. Y claro, lógicamente, pues no, nadie puede decir nada, porque además el gol que metió Helguera, me parece que fue de una falta, que tiramos una falta y fue un golazo, o sea, y ahí el Linier tampoco puede hacer nada, ahí lo anuló el árbitro porque le dio la gana, ¿no? Entonces, es así, no puedes estar yendo en contra de la historia y en contra de las cosas. Que sí es verdad que Alemania, por ejemplo, estaba viendo el partido nuestro, porque además estaba Stileke, que había jugado conmigo en el Real Madrid, y vino a verme al hotel, pues que venía a ver, y además estuvo cenando conmigo, que venía a ver el partido porque ellos estaban, lógicamente,
pensaban que iban a pasar contra nosotros y que ellos a nosotros en ese momento nos tenían mucho respeto, ¿no? Sabían que de alguna manera estábamos jugando bien, el equipo se le veía unas sensaciones muy buenas, ¿no? Aparte de que puedas hacerlo mejor o peor, pero las sensaciones eran buenísimas y bueno, nos las cortaron de raíz. O sea, la verdad es que ya anteriormente, cuando supimos que íbamos a jugar contra ellos, hablábamos de... Porque ellos no solamente fue contra España, ya ellos no, me parece que fue contra Italia, me parece, pues ya hicieron también algo muy parecido y otra selección también hicieron algo también muy raro para poder pasar hasta esos cuartos de final, ¿no? Y bueno, cuando llegamos el día anterior, por ejemplo, al entrenamiento, pues que cómo queríamos el campo, porque digamos el juez de campo era chileno. Y digo, pero ¿a qué me preguntas estas cosas? Si yo te digo, entonces le dije, quiero que la hierba esté altísima, le dije yo. Y precisamente para que la dejaran corta, ¿no? O sea, que todas estas cosas... O cuando llegamos había un señor allí militar a entrenar el día anterior esperándonos en la puerta y entonces a partir de ahí ya empezó a molestar y dijo, oiga, aquí no se puede pasar, ustedes tienen que presentar las credenciales todo el mundo. O sea, digo, pero ¿cómo credenciales? Pero este estadio, ¿quién viene aquí a entrenar? ¿La selección española o un tío? O sea, un militar, él solo, además. O sea, cosas que no eran lógicas, ¿no? Y bueno, pues también, por ejemplo, en la prórroga, bueno, pues yo estaba, de alguna manera, ahora mismo soy consciente de que en aquellos momentos tuve mucha tranquilidad, la verdad, porque yo estaba con mis jugadores reunidos y me empiezan a coger por detrás y tal, y era el linier famoso este que me estaba diciendo que yo no podía dar las órdenes. Entonces me quedo mirando y Hiddink, me parece que era el otro entrenador, estaba tranquilamente hablando con sus jugadores, con los coreanos, y allí nadie se estaba metiendo, y sin embargo nosotros no querían ni que nos juntáramos. Digo, esto es ilógico, vamos. Y bueno, pues, en fin, son cosas que pasan, que parece mentira que ocurra en un mundial, y que, bueno, pues que desgraciadamente te ocurren a ti en plan negativo. Bueno, después de ese Mundial, pues de un tiempo recalaste en el Real Madrid con Florentino Pérez. En tu segunda etapa, es verdad que en la primera no llegaste a dirigir ningún partido, pero en la segunda etapa. Y la dimisión se produce muy, muy temprano. Yo estuve viendo esto, bueno, ayer estuve buscando un poquito alguna rueda de prensa que tuviste, creo que era contra el Leverkusen, que el Madrid había perdido 3-0, en el que hablabas un poco de que no te veías capaz de transmitir una intensidad a los jugadores para que ellos la plasmaran en el campo. ¿Eso fue un detonante para que tú te fueras del Real Madrid? Sí, o sea, digamos que de alguna manera, bueno, yo venía de hacer una buena temporada con el Benfica también. Y bueno, yo creo que el Madrid necesitaba de alguna manera un cambio, ¿no? Y bueno, yo pensaba que me traían para hacer ese cambio, ¿no? Entonces vi que iba a ser muy difícil, ¿no? O sea, ya hicimos una gira a Japón un poco complicada. Luego ya pues tuvimos que hacer también de alguna manera un preliminar para la Champions y bueno, pues de alguna manera yo vi que no podía sacar el rendimiento que creo que para el que me ficharon, ¿no? Entonces, pues muchas veces te toca pagar el pato y bueno, pues hay que llamar la atención a lo mejor y decir, mira, yo me marcho por este motivo, pero desgraciadamente pues el equipo no funcionó. El presidente también se marchó luego en febrero o por ahí. Y bueno, pues hay momentos en que, oye, pues te toca pagar los patos, ¿no? Hay grandes jugadores a nivel mundial, como teníamos nosotros, pero una cosa es cuando los jugadores son premiados, pues como ha tenido el Real Madrid pues a Ronaldo, ha tenido a Modri, ha tenido en los equipos ideal, pues ha tenido a 6-7 jugadores. Entonces yo tenía pues 6 o 7 jugadores que podían haber sido, o 3 o 4 que eran Balón de Oro, pero que fueron, ¿no? No que iban a ser ese año, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, una cosa es tener al futbolista, pues que no hace falta que sea el Balón de Oro, con que esté entre los candidatos quiere decir que ha hecho una gran temporada, quiere decir
que está en un estado de forma ideal, ¿no? Y entonces los futbolistas que yo tenía en aquella época, muchos habían sido balones de oro, o algunos, pero lógicamente ya estaban en el momento donde no estaban subiendo, sino precisamente estaban bajando, ¿no? En una entrevista que tuvimos con Vicente del Bosque, nos comentaba que, porque él coge la primera etapa de los Galácticos, ¿no? Y por decirlo de alguna forma, tú coges la segunda. Él nos comentó que para entrenarles intentaban no tocarle las narices, literalmente, ¿eh? ¿Crees que ellos pudieron sentir que les tocabas las narices cuando les entrenabas? Pues es posible, no lo sé, eso no lo sé. No. Hombre, yo también, bueno, pues, pero yo siempre he dicho que yo no le toco las narices a nadie si ganamos. ¿Entiendes? Si ganamos yo no toco Claro. ninguna nariz, pero hay que ganar los partidos, ¿no? Y bueno, pues, lo mínimo que tienes que saber, yo lo mínimo que tengo que darle a mis jugadores cuando juegan contra otros equipos es que sepan algo del rival, algo sobre todo si el rival tiene algo fuerte, ¿no? O sea, si yo juego contra un contrario y tengo un equipo como el Real Madrid, pues tengo que, pues, por muy buenos jugadores que sean o por muy galácticos que sean, les tendré que decir, oye, mira, que este equipo juega así o este equipo tiene este peligro porque todos los goles los mete de córner, por ejemplo, ¿no? Pues hombre, sería una imprudencia por mi parte o un desconocimiento que esos futbolistas no sepan que todos los goles del equipo contrario los mete de córner, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, nosotros intentábamos no tocar las narices, como dices tú, a los jugadores, pero lo mínimo sí, tiene que ser. Y bueno, esto es como todo. Mira, yo creo que tú eres un gran futbolista, eres un gran preparador y yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Carl Lewis, yo qué sé, o un ciclista o un nadador han sido los mejores del mundo. Pero si físicamente no estás bien, has pasado a ser un mediocre. ¿Entiendes? O sea, entonces el futbolista, que es el mejor del mundo, tiene que tener unos condicionamientos físicos. Si no los tiene, no es ese futbolista que de alguna manera conocemos, ¿no? O sea, que claro, todo el mundo, para estar en condiciones, tiene que tener sus condiciones físicas y luego tácticas, técnicas y dedicarse al fútbol, que es a lo que hace, ¿no? O sea, ahora mismo tú ves a futbolistas pues como Ronaldo o como Sergio Ramos. Pues yo he visto correr a Messi en este último partido que se las pelaba, ¿no? Y tienen 34 y 35 años y con 35 años están corriendo como si fueran un chaval. Entonces, si tienes 25, pues con más motivo, o 30, ahora mismo un futbolista con 30 años, si se dedica al fútbol solamente y se prepara para jugar los partidos de fútbol, pues está en perfectas condiciones, pero tienes que tener el condicionamiento físico, si no, no eres nadie. Hace no mucho, José, hubo unas palabras para mí, desde luego, muy sorprendentes de Roberto Carlos, en las que decía que, claro, contaba un poco las interioridades de aquel vestuario, decía que tú les comentabas de entrenar a las 7, 7 y media, que ellos estaban acostumbrados de entrenar más tarde, 10, 10 y media, 11, y que al final eso pudo ser el detonante, ¿no? ¿No te parecen falta de profesionalidad incluso? ¿Tú qué opinas de esas palabras de Roberto? Nah, mira, yo soy amiguete de Roberto, además, como con él de vez en cuando y todas estas cosas, ¿no? Y nada, esos son, de alguna manera, como si tú dices, nah, sé que el míster nos quería sacar a las 7 de la mañana. Nah, eso no es verdad. A las 7 de la mañana no vas a llamar a un futbolista para entrenar. No, a las 7 de la mañana no, pero a lo mejor a las 8 sí. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ver, si es normal. Además, mira, Roberto Carlos precisamente siempre he dicho, en el tiempo que yo he estado con él, le he dicho, Roberto, tú no hace falta ni que entrenes, ¿entiendes? No, porque tú, hijo mío, ya tienes unas condiciones físicas que tú vienes de un mes de vacaciones, juegas un partido como si no hubiera estado de vacaciones, pero otros no, otros necesitan, como he dicho antes, el condicionamiento físico para poder jugar 15 minutos, tienen que estar muy bien preparados. Roberto no era lo suyo, pero a las 8 de la mañana a lo mejor sí, pero vamos a ver, es que tiene su lógica. Si tú en el mes de agosto, ¿a qué hora vas a entrenar por la mañana? ¿Entiendes? O sea, en el mes de agosto tienes que entrenar máximo más tarde de las 9 de la mañana, no puedes. ¿Entiendes? Que ya aprieta el calor, claro. Porque entonces, claro, te aprieta el calor. Entonces tú en el mes de agosto, normalmente, o julio, que es cuando te empiezas la preparación física, si haces 2 sesiones, uno lo tienes que hacer a lo mejor a las 9 de la mañana y otro a las 7 o 7 y media de la tarde, dependiendo del calor que haga, ¿no?
porque entre medias no se puede trabajar debido al calor. Entonces, si tú a las 9 de la mañana empiezas a entrenar para terminar a las 10, 10 y cuarto, porque normalmente es una sesión física en esa época de la temporada, ¿no? Entonces necesitas levantarte a las 8 de la mañana para tomar un desayuno, para que cuando empieces a correr no tengas el desayuno en la garganta. O sea, no es por otra cosa. O sea, que entonces, claro, a ver, ¿a qué hora te vas a levantar? Pues yo creo que a las 8, pero es por ese motivo. ¿Y entonces qué pasó, José? Porque tú nos cuentas que eres amiguete de Roberto, que se le calentó ese día la boca por lo que fuese, y tú luego cuando quedaste a comer con él, que le dijiste, pero ¿cómo comentas esas cosas, Roberto? Le echaste un yo poquito no hago ni caso de todas estas cosas, ni menos con Roberto, o sea, que no, que yo paso de eso, o sea, pero te vuelvo a repetir que a lo mejor él ha dicho, a las 7 de la mañana, no sé qué, pero en plan de cachondeo, a lo mejor una comida, de broma, no sé qué, pero también ya te digo yo que a las 7 no me levantaba, yo ni siquiera yo, o sea, a las 8 sí, y te vuelvo a repetir, es lógico, tienes que tomar un desayuno, o sea, levantarte, tomar un desayuno y dejar vestirte para salir luego al entrenamiento, o sea, que el tiempo está bastante justo, ¿no? O sea, no es por otra cosa. Y el que lo quiera ver de otra manera, como todo, pues para sacarlo fuera de contexto, ¿no? José Antonio, antes hablábamos de un poco el desamor, no, pero sí la falta de... La diferencia de compromiso que hay de los jugadores actualmente con la que había antes, ¿no? Antes uno quería quedarse en el equipo de su vida. Parece ser que ahora los grandes clubes están a merced un poquito de las grandes estrellas. Lo mismo que decías tú hace un ratillo. Por ejemplo, el caso de Sergio Ramos. Los medios dicen que él no quiere renovar hasta que no se le ofrezca más dinero. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que sucede? ¿Que hay un tira y afloja entre la relación Ramos-Florentino Pérez o la directiva? Bueno, estas cosas es que son un poco delicadas porque si dices una cosa, ahora unos van por un lado, otros van por otro, te dicen de todo, de que si tú estás con este, que si estás con el otro. Mira, yo creo que en la vida cada uno tiene que tomar sus consecuencias y cada uno va a lo suyo, ¿no? Entonces lo que pasa es que ahora mismo, como hay un tema tan, digamos, delicado, entre comillas, también con el COVID parece que hasta tiene la culpa de terminar contrato Ramos, ¿no? O que, no, esto es una negociación y tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? A mí me gustaría que Ramos se quedara en el Real Madrid, pero si él se marcha porque sabe que tiene que hacer su último contrato por la edad, pues hay que entenderlo, ¿no? Hay que ponerse todos en su lugar, porque hay mucha gente que habla de que si Ramos por dinero, que no sé qué, y yo también le preguntaría a ellos, ¿y tú qué harías? ¿Sabes si me entiendes? O sea, porque claro, hay mucha gente que habla que a lo mejor se cambia de trabajo por 50 euros, porque es lógico, porque lo necesita, ¿entiendes? No, pero y Ramos pues buscará su vida y buscará sus necesidades. Y hay que entender a todo el mundo. Yo como madridista y como de alguna manera, no sé, seguidor de Ramos, porque Ramos es muy difícil que salga ya nadie en la historia del Real Madrid, o por lo menos mientras que me queda mi vida, difícil de volver a ver un futbolista en las mismas condiciones, que haya ganado tanto y que esté donde este chico está. Y desde que empezó, me gustaría que se quedara. Pero si no se queda, pues hay que entenderlo perfectamente y desearle mucha suerte. Corrígeme si me equivoco. Hubo, que se sepa, por lo menos, ves que el Barça también te quiso fichar como director técnico, ¿es correcto? Bueno, eso también lo hablaban, ¿no? Pero en ese momento es que, claro, uno pues está en un equipo, en otro, y te llegan comentarios de todo tipo, pero a mí oficialmente de que me lleguen y que me digan, oye, mira, queremos ficharte como técnico, no. De todas maneras, también se habló del Atlético de Madrid, ¿no? Y bueno, y pasó lo mismo. O sea, digamos, vamos a ver, que la decisión que yo hubiera tomado en aquellos momentos era muy difícil de poder irme a equipos como el Atlético de Madrid y el Barcelona, a los cuales conmigo siempre se han portado fenomenal. Yo respeto muchísimo. En aquellos estaba la familia Gil, el padre estaba. Pero claro, si yo voy a estos equipos, que bueno, la gente, he estado en muchos equipos y siempre me identifican como madridista, ¿no? Y yo no voy a ir en contra de eso. Una cosa es que yo sea madridista y otra cosa es que yo cuando juegue contra el Real Madrid, perdón, con mis equipos tengo que ir a ganar. Eso no tiene que ver nada. No voy a regalar absolutamente nada, ¿no?
Pero claro, si tú estás en estos equipos y luego tienes una mala racha con tu equipo, ¡buf! Se empieza a salir cosas de fuera de contexto, ¿no? Y entonces yo me lo hubiera tenido que pensar mucho en aquellos momentos y lógicamente, bueno, pues por H o por B, pues hay mucha gente que ha estado en el Real Madrid y que luego ha estado en otros equipos, ¿no? Pero a mí a lo mejor me identifican de otra manera, sobre todo para ir a equipos que son rivales directos del Real Madrid. Entonces, no me quejo de nada, estoy muy bien como estoy, con lo que he sido, y bueno, lo que pudo haber sido y no fue, eso nunca se sabe. En tu época, ¿tuviste alguna vez la necesidad de acojonar, entre comillas, a un rival al oído para decirle, oye, para un poco el nivel, que si no te tengo que levantar por los aires yo? No. Lo que sí es verdad es que digamos que la fama de duro, la fama de malo siempre la hemos llevado a los defensas, ¿no? Y más si tenías que marcar a un hombre de esta importancia. Pero que ellos tampoco eran hermanas de la caridad, como te he dicho antes, ¿no? Y bueno, sí, a lo mejor en el campo le he dicho, mira, ves, yo voy a disputarte un balón y si llegamos los dos a la vez, oye, pues puede haber un roce o puede haber un golpe o lo que sea, pero no solamente de mío hacia él, sino tuyo también hacia mí. Y a lo mejor ellos, pues bueno, es verdad que en un momento determinado pues se pueden calentar más porque el tener una mosca cojonera, digamos, al lado de él en el partido lo puede cabrear y demás. Y bueno, también es comprensible que te pueda meter un cazo, digamos, o una patada más queriendo que sin querer, pero todas esas cosas son comprensibles, ¿no? Y entonces, pero no. Y luego, además, muchas veces lo que se dice en el campo, que si te levántate que te voy a dar, que si todas esas cosas son, termina el partido y sácalo todo, ¿me entiendes? Termina el partido y luego a lo mejor te das un abrazo y te vas y te ves en la puerta del autobús y entonces hablas con él y todas estas cosas, ¿no? Que son cosas que no llegan más allá de lo que es el terreno de juego, ¿no? Que es lo bonito y lo importante. Cuando estas cosas se van fuera de lo que es el terreno de juego, ya no son bonitas, ya no es interesante y normalmente hay que cortarlas, ¿no? Entonces, yo he tenido muchos compañeros y muchos rivales que han sido compañeros luego, porque yo he tenido que marcar a Hugo Sánchez, por ejemplo, cuando estaba en el Atlético de Madrid y luego lo he tenido un montón de años conmigo. O a Schuster, ¿lo entiendes? No, lo he tenido que marcar cuando estaba en el Barcelona y luego lo he tenido un montón de años conmigo. Entonces, si verdaderamente ven que tú eres de mala fe o que haces las cosas tal, pues luego no tienes esa amistad que yo sigo teniendo con ellos al día de hoy, ¿no? Tuviste la suerte de ver a Alfredo Di Stéfano y la suerte de ver a Cristiano Ronaldo ahora, que son los llamados mejores jugadores de la historia del Real Madrid. Si tuvieras que elegir entre uno de los dos, ¿con quién te quedabas? Eso es que es muy difícil. Es muy difícil porque hay que dar muchas connotaciones, ¿no? Digamos, ¿quién es el que mejor lo ha hecho? Si es que eso es muy difícil. Es que Alfredo en su momento fue único, pero jugaba un fútbol diferente. Ronaldo ha sido único, pero ha jugado también otro fútbol diferente. El fútbol de la época de Alfredo Di Stéfano era mucho más técnico, digamos. Él tenía que... y luego él fue, digamos, de alguna manera el que inició la carrera física, porque era un futbolista con un recorrido muy grande dentro del terreno de juego, cosa que no era habitual en el fútbol entonces, ¿no? Y Ronaldo ahora se ha encontrado contra especialistas también, contra otra clase de fútbol. Pero lo que está claro es que ha demostrado desde que empezó, pues era un chico que yo, cuando llegué al Benfica el primer día a jugar, o sea, de entrenar, perdón, yo tengo que jugar a la semana contra el Sporting de Lisboa, ¿no? Y bueno, a mi ayudante, a Carcelén, a los 5 minutos de empezar el partido, yo llevaba una semana viviendo con el Benfica, le digo, Pepe, ¿tú has visto esos dos chicos que hay ahí? Dice, sí, digo, ¿y esto dónde ha salido? Uno era Ronaldo y el otro era Quaresma. Uno por una banda, otro por la otra banda, ¿entiendes? No, y dije, ¿esto qué es? ¿No? Y bueno, la verdad es que han sido dos futbolistas extraordinarios. Me gustó mucho más Quaresma en aquel partido, pero lógicamente luego Ronaldo ha sido, yo creo que de lo mejor que ha habido en el mundo. Entonces hay que salvar siempre las distancias, ¿no? Yo creo que
que son futbolistas diferentes, en épocas diferentes, pero que han conseguido lo máximo. Entonces, ¿por qué no van a poder ser los mejores? No uno, ¿por qué no puede haber varios? En el fútbol no existe uno. En el fútbol no es el tenis que juega 1 contra 1, en el fútbol juegan 11 y dentro de los mejores del mundo hay que meterlos a ellos. ¿Qué opinión te merece el VAR, José Antonio? Pues el VAR me parece que tiene que venir para mejorar, ¿no? Y yo creo que no está mejorando tanto ahora, pero habrá que ir adaptándolo y adaptándose. Entonces, ahora mismo lo que me parece injusto es que se anulen o se piten tantos penaltis o tantos goles por culpa del VAR. Eso me parece injusto, ¿no? Porque una cosa es ver una jugada a cámara lenta, y otra cosa es ver la acción del partido, ¿no? En cámara lenta, si te ponen una mano encima, parece que te están matando. Y el fútbol tiene que haber un contacto, tiene que haber un roce, y no tiene por qué ser dentro del área penalti. O te dan una mano involuntaria y ahora es penalti. Y lo van cambiando poco a poco, porque yo ahora mismo tampoco sé cómo funciona mucho el VAR, porque cada X tiempo lo van cambiando. Ahora esta mano sí es voluntaria, ahora esta no, esta viene de un rechace, esta va de tiro directo. En fin, hay muchas cosas. Es como antes las entradas o el pisotón es todo el mundo a la calle, ahora el pisotón ya nadie se va a la calle. Yo creo que todas estas cosas, antes de hacer tanto uso tan importante, había que trabajarlas más, ¿no? Sobre todo. Y también, pues lógicamente, no sé, pero yo creo que ya que están usando el VAR, yo creo que el árbitro que está en la cámara debería de chivarle un poquito más rápido todas las cosas a lo mejor al que está, ¿no? Si tú lo has visto y lo he visto yo, no hace falta parar para nada y después seguir. Y si no, pues oye, yo creo que deberían de darle más agilidad o tener más contacto o no sé, tener, entre comillas, no sé, a lo mejor digo una barbaridad, pero tener más entrenamiento entre el que está en el campo y el que está en la oficina, digamos, ¿no? O sea que creo que tiene que mejorar muchas cosas. No se puede, digamos, a lo mejor un penalti en el área contraria que no se ha pitado y que es muy claro, que siga la jugada 20 segundos, que pueda acabar la jugada en gol del otro lado y suspender todo esto. Eso no lo veo yo muy lógico, ¿me entiendes o no? Sí, sí. O sea, hay ciertas cosas que hay que mejorar. José Antonio Camacho, ha sido un auténtico placer compartir anécdotas sobre tu trayectoria en el fútbol. Un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de Ídolos y a seguir bien. Pues nada, muchas gracias por tenerme en esta sección de ídolos, como decís vosotros ya. Pero va, espero que os vaya todo muy bien y todo lo que sea siempre hablar un rato de fútbol es bienvenido. Gracias. Te tomamos la palabra, José Antonio, para cuando se pueda cara a cara entonces. Un fuerte abrazo. Venga, igualmente, un abrazo, adiós, chao.